En un video anterior del canal se contaba una breve historia económica de Nueva York y las razones que las llevaron a ser considerada como la capital del mundo. Tan grande es la economía del área metropolitana de Nueva York que puede ser comparada con la de un país como Canadá. Quienes han vivido allá manifiestan el espíritu innovador y emprendedor único que se percibe en la ciudad, caracterizada por su energía, cultura, nuevas tendencias e impuestos, muy altos impuestos. Entre todos los estados, el de Nueva York tiene la mayor carga fiscal, pero de alguna forma los altos impuestos eran considerados como una prima, como un pago extra implícito por vivir en una ciudad llena de oportunidades, el lugar donde cualquiera podría alcanzar sus sueños, tener buen salario y disfrutar de un estilo de vida con gran oferta de actividades y eventos de todo tipo. Sin embargo, cuando el coronavirus llegó con fuerza a Estados Unidos, todas las ciudades se vieron afectadas, pero Nueva York sufrió mucho más que el resto. James Altucher, un famoso emprendedor y escritor neoyorquino, publicó un artículo en su blog que ha dado mucho de qué hablar. Se titula "La ciudad de Nueva York está muerta para siempre". En él explica las razones por las cuales se mudó al estado de Florida y por qué miles de personas están siguiendo sus pasos. Nueva York era una ciudad acostumbrada a funcionar las 24 horas, pero cuando se impuso la cuarentena todo cambió. Las personas se conectaron a internet y continuaron sus labores desde casa. Sin embargo, muchos estudiantes volvieron a vivir con sus padres y muchos trabajadores, cuando tuvieron la oportunidad, huyeron a sus segundos hogares en otros estados. A medida que se alargaban las restricciones, más personas se fueron motivando a dejar el estado. Casi todos vieron la salida de la ciudad como algo temporal, pero un gran porcentaje comenzó a verla como una decisión permanente. Según un análisis de una empresa que proporciona seguridad a más de 2.600 edificios en Estados Unidos, solo el 17% de los trabajadores de oficina habían regresado al estado, muy por debajo de la media nacional del 27%. Las razones son evidentes. Debido a las restricciones, Nueva York ya no ofrece lo que antes la hacía tan atractiva como ciudad. No hay vida nocturna ni teatros, no hay conciertos, eventos deportivos en vivo ni vida social. En pocas palabras, para cientos de miles de residentes, ya no vale la pena pagar impuestos y un costo de vida tan alto si no se puede disfrutar del estilo de vida, oportunidades y demás características que hacen única a esa ciudad. Además, tanto las empresas como las personas se están acostumbrando a trabajar a distancia, y las empresas están felices de hacerlo porque se ahorran miles de dólares en alquileres de oficinas. Entre marzo y noviembre de 2020, más de 246.000 neoyorquinos presentaron solicitudes de cambio de dirección, lo cual evidencia que las personas están buscando nuevos aires, viviendas más grandes y un costo de vida más barato. Lo que se ha visto más perjudicado por la migración de residentes han sido las finanzas del estado. A pesar de los altos impuestos, solo la ciudad de Nueva York tiene un déficit proyectado de 9.000 millones de dólares, y el problema es que el panorama no está para nada despejado. Estas son algunas razones. Miles de negocios cerraron. Según The New York Times, solo de marzo a agosto, más de 2.800 negocios habían cerrado permanentemente, un número mayor que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Cuando comenzó la cuarentena en marzo, se esperaba que el cierre de los negocios fuera temporal, pero una tercera parte nunca volverá a abrir. No es difícil deducir que a menos negocios, menos ingresos por impuestos recibirá el Estado y la ciudad. Un mercado inmobiliario en crisis. Las personas están dejando su hogar y las oficinas están vacías. Incluso los precios bajos y rebajas hasta el 50% en el alquiler no han sido suficientes para que las personas y empresas vuelvan. Además, hay ciertos indicadores de seguridad que se están deteriorando, lo cual ha desmotivado aún más el retorno de muchas personas. El turismo está en caída. El turismo ha bajado en todo el mundo, pero para Nueva York este sector es muy importante. El 8% de todo el empleo en el estado está compuesto por el turismo y genera más de 8.000 millones de dólares en impuestos estatales y locales. Aunque las vacunas puedan traer algo de optimismo, la mayoría de los turistas preferirán esperar por seguridad. Igualmente, muchos espectáculos, eventos y atracciones turísticas no son rentables con un 30 o un 50% de capacidad para evitar aglomeraciones, de modo que a corto plazo este sector tampoco es probable que se recupere. Otras ciudades en auge. Mientras Nueva York parece estar estancada, otras ciudades, sobre todo en el sur del país, están más dinámicas. Profesionales que trabajan a distancia y pequeños negocios que no pueden sobrevivir en Nueva York ven muy atractivas otras ciudades más verdes, más tranquilas y seguras, pero sin costos tan altos. Por estas y otras razones, el Estado y la ciudad tendrán que enfrentar mayores limitaciones financieras. La solución que se está planteando entre los políticos del Estado es aumentar los impuestos.
No han especificado qué tipo de impuestos, pero esta noticia alegró a muchos progresistas y legisladores del estado que durante mucho tiempo habían pedido impuestos más altos para los residentes más ricos del estado. Algunos senadores han propuesto nuevos impuestos a los neoyorquinos que reporten más de $1 millón en ingresos anuales, otros a los que reporten más de 2 millones. Otras propuestas son más creativas, como recaudar $35.000 millones al año entre los más ricos, incluidos $5.500 millones anuales procedentes de un impuesto dirigido a unas 120 personas, un promedio de $46 millones por contribuyente al año. El tema es que aproximadamente la mitad de lo que recauda el estado de Nueva York por concepto de impuesto sobre la renta de las personas es pagada por el 2% de los contribuyentes. Es decir, la recaudación de impuestos depende en gran medida de los contribuyentes con más ingresos, y son precisamente ellos quienes tienen mayor movilidad, o sea que se pueden mudar fácilmente del estado. Nunca antes habían estado menos atados geográficamente, por eso una política de impuestos que motive a irse del estado, así sea el 1% de los más ricos, podría tener un impacto significativo en las finanzas porque cada uno aporta mucho en impuestos. Cuando los empresarios y los ricos se van, también se llevan sus negocios y su capital, dejando a los trabajadores de ingresos medios y bajos con menos oportunidades de trabajo y de ingresos. Varias encuestas han reflejado la intención de los más adinerados de emigrar debido al alto costo de vida y a los impuestos, y si se llega a dar un mayor éxodo de este grupo de personas, serán los de menores ingresos quienes asumirán un mayor déficit del gobierno en el futuro. En la práctica solo se puede gravar a los ricos hasta que decidan irse, lo cual agravará aún más la situación y cuando se llegue a ese contexto, inevitablemente el gobierno irá por las clases medias. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación Tax Foundation, impuestos estatales y locales más altos podrían acelerar la emigración que ya le costó al Estado 1 millón de residentes y unos $51.000 millones de ingresos anuales entre 2010 y 2017. Entonces, a pesar de que Nueva York sigue siendo un lugar especial, los nuevos cambios a los que se está enfrentando el mundo han afectado a las grandes ciudades, especialmente a las que tienen altos costos de vida, altos impuestos y altas densidades poblacionales. El gobernador Andrew Cuomo ha manifestado su preocupación sobre las consecuencias de subir los impuestos, pero al final probablemente gracias a la presión política los terminarán aumentando, justificando experimentos fiscales novedosos como una de las propuestas que implementaría impuestos retroactivos, porque las situaciones extremas como la pandemia los ameritarían. No hay nada más permanente que un impuesto temporal o por una coyuntura. Por esta razón que las personas vuelvan depende en gran parte de las políticas económicas que se tomen en el corto plazo, tanto en la ciudad como en el estado. La mayoría de trabajadores de oficina con el tiempo regresarán, pero no todos. Muchas empresas conservarán sus oficinas anteriores, pero no todas. Y en estos que no volverán, más los que seguirán emigrando, está el problema de las finanzas de Nueva York, que ya estaban deterioradas antes de la pandemia. Hay otras opiniones más optimistas que dicen que Nueva York no está muerta para siempre, y que la gente y las empresas volverán atraídos por unos costos de alquiler de oficina y de vivienda más bajos. Pero cuando todos en una economía tienen las expectativas de precios más bajos, el razonamiento es, mejor esperar a que bajen un poco más. Y cuando efectivamente bajen se preguntarán, ¿y qué tal si espero un poco más? Y en esta tendencia de precios a la baja, algunos propietarios podrían permitirse aguantar, pero otros irían a la bancarrota, algo que terminaría perjudicando a todos, porque algunos tendrán que recibir algunas ayudas o rescates del Estado, lo que pondrá más presión sobre las finanzas públicas. ¿Se estará viviendo una desurbanización permanente en todo el mundo? ¿Será que las grandes ciudades en general están perdiendo su atractivo? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.